Bien, creo que ya estoy en pantalla. Ya, bien, el tema que vamos a ver hoy día es tejido conectivo, que ya ustedes ya han visto un poco de esto la semana pasada. Bueno, más que tejido conectivo, la semana pasada vieron MEC, pero creo que en su laboratorio más se centraron en tejido conectivo. Pero bueno, entonces esta clase va a servir como una especie de repaso y bueno, más agregando teoría de tejido conectivo, ¿no? Ya, bien, entonces la semana pasada yo les dije que básicamente tejido conectivo eran dos cosas, ¿ya? Básicamente tejido conectivo son células más MEC, o sea, más matriz extracelular, ¿ya? Pero la semana pasada, como hablamos de MEC, vimos dos cositas. Vimos que está compuesto de fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares, ¿verdad? Pero también vimos otra cosita más que está en la MEC, ¿no? Que es la sustancia fundamental. Ya, o sea que las fibras más la sustancia fundamental componen la MEC, ¿ok? La MEC. Y las células, no hablamos mucho de esto, creo que no lo mencioné, no recuerdo, pero bueno, va más que nada con el tema de hoy. Entre las células vamos a tener unas células fijas o residentes y las otras células son migratorias, transitorias. Ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Ya? Entonces, todo esto va a componer el tejido conectivo, ¿vale? Bien, ahora para hacer un pequeño repaso también de sustancia fundamental, no sé si recuerdan qué era la que la componía. La sustancia fundamental se componía de proteoglucanos, de glucoproteínas adhesivas, glucosaminoglucanos, ya, eso lo vimos la semana pasada. Sustancia fundamental también tiene sus partes, ¿ok? Y cada uno, proteoglucanos, glucosaminoglucanos adhesivas, glucosaminoglucanos, tiene cada uno sus componentes, pero creo que eso no tienen que ponerse tan detalladamente. Ya, bien, ahora tenemos que hablar del origen, ya, del origen del tejido conectivo. Ya, el origen del tejido conectivo básicamente va a ser el mesénquima embrionario. Con mesénquima embrionario básicamente me voy a referir a tejidos que posee un embrión, un feto, ¿ya? Pero este mesénquima embrionario tiene que nacer también de algún lado. Y es acá donde aparece el famoso proceso de gastrulación, que si todavía no saben lo que significa gastrulación, lo van a ver mejor en embrio, en su curso de desarrollo y crecimiento cuando lleguen, ¿ya? Pero básicamente gastrulación quiere decir de que vamos a pasar de tener una estructura de 2 capas a pasar a 3 capas, ¿ya? Entonces, nosotros cuando tenemos 2 capas siendo embrión, eso literalmente es un embrión, pero como que en disco, cuando aún no somos nadita, ¿ya? Entonces, tenemos como 2 estructuras primero. El epiblasto, quieren hacer esas celulitas que están de azules, y tenemos el hipoblasto, que son esas células que están acá abajo, ¿ya? Ahí son 2 capas, pero nosotros no nos vamos a quedar así, sino tiene que pasar a tener 3 capas, y de esas 3 capas van a salir un montón de órganos, un montón de tejidos, ¿ya? Bien, entonces, acá nosotros vamos a tener el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? Entonces nuestro epiblasto lo que va a pasar es que se va a empezar a invaginar. Esta invaginación va a dar origen al mesodermo, ¿ya? A las células mesodérmicas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está que se imaginan estas células que están acá encimita, estamos formando una tercera capa, ¿ya? Estamos formando una tercera capa. Entonces, esa tercera capa, que bueno, en realidad no es tercera como última, sino es la que está en el medio, se va a llamar mesodermo, ¿ya? Entonces, acá empieza a ser el mesodermo. Ya, y bueno, ustedes saben que las 2 capas que tenemos es ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Ya, o sea, donde ahí derivan todos los órganos, todas las estructuras. Bien, entonces, mesodermo es lo que hoy día lo que ya tienen que saber.
¿ya? ¿Por qué? Porque de aquí es donde se va a originar el tejido conectivo, ¿ya? Del mesodermo. Básicamente, origen, mesenquima embrionario, y el mesenquima embrionario se origina del mesodermo, ¿ya? Ok. Características de nuestro tejido conectivo. Vamos a tener de que tiene mucha matriz extracelular, ¿ya? A diferencia del epitelio, ¿ya? El epitelio, el tejido epitelial va a ser escaso en MEC, ¿ya? Bien, ahora, otra característica es que gracias a este tejido vamos a tener todos los tejidos juntitos, ¿ok? O sea que siempre va a estar contiguo a otro tejido. Por ejemplo, el epitelial, ¿no? Está junto a un tejido epitelial. Puede también estar junto a un tejido cartilaginoso. Puede también estar junto a un tejido óseo, ¿ya? O sea, todos se juntan. Bien, el tejido conectivo también suele estar vascularizado. Bueno, también va a depender de qué tejido vamos a estar hablando, pero generalmente pues está vascularizado. Y también inervado. Ok, ya sí, eso es respecto a las características. Ya. También podríamos decir que también tiene gran capacidad de regeneración. Igualmente que, por ejemplo, el epitelio también tenía gran capacidad mitótica. Entonces, por ahí va. Bien, ahora quiero mencionarles un poquito de sus funciones. Ya, tenemos la función más conocida, la principal podría decirse, que es el soporte estructural. Si nosotros no tuviéramos tejido conectivo, todo estaría en el aire y pues no habría forma de cómo sostenerse. Ok, entonces la primera función que vamos a decir es soporte estructural. O sea que básicamente va a unir células y tejidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para lo principal, ¿no? Para formar órganos. Todo se forma y salen los órganos. Bien. Ahora, también tiene un soporte metabólico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito las propiedades de la sustancia fundamental, no sé si recuerdan que la sustancia fundamental se encargaba de jalar agua, porque tenía carga negativa, entonces jalaba agua y eso le daba un aspecto viscoso, como agüita, gelatinoso, ¿ya? Entonces el entorno va a ser hidrofílico y gracias a esto puede haber un soporte metabólico porque va a haber un intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido, porque está constantemente jalando líquidos. Bien. Otro aspecto de metabolismo es que también tiene una reserva energética. Ahorita vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver específicamente qué tipo de tejido nos daba una reserva energética, que pues les voy diciendo que básicamente es el tejido adiposo, ¿ya? Es decir que va a almacenar grasa, ¿ya? Ok, ahora de defensa. Igualmente vamos a ver de que dentro del tejido conectivo van a haber unas células que se encargan específicamente de procesos de defensa. ¿Ya? Vamos a ver que hay linfocitos, monocitos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, o sea, todo eso se puede encontrar. ¿Ya? Células que participan en procesos de defensa. Bien, ahora, otra función también bastante conocida es una función mecánica, ya que seguramente ustedes creo que ya han visto en su laboratorio tejido conectivo denso regular o tejido conectivo denso irregular. Bien, ese tejido denso se encarga también de aportar cierta resistencia, por ejemplo las fibras de colágeno, se encarga de aportar esa resistencia a la tracción. Entonces, esa es la función mecánica. Bien, eso respecto a las funciones, ¿ok? Entonces, para hacerlo acá un poquito más ordenado, les he puesto aquí como que lo que les mencioné de MEC, células estables, fijas, eso. Bien, entonces ya mencionado eso, puedo mencionarles ahora sí un poquito de las células que encontramos en el tejido conectivo, ¿ya? De las células que vamos a encontrar. Que como les dije, las células pueden ser estables o migratorias,
ya, estables o fijas, migratorias o transicionales, tienen varios nombres, ya. Las células estables se pueden originar ya sea en el mismo tejido conectivo, o en otros tejidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la particularidad, por así decirlo? Es que van a permanecer en el tejido, ya, permanecen ahí, en ese mismo tejido conectivo, ya. Entonces, como se quedan ahí, ya, por eso se les dice células estables, células fijas, ¿bien? Ahora, estas células, especialmente los fibroblastos que están acá, especialmente ellos, se van a encargar de la síntesis y mantenimiento de la MEC, ya, de nuestra matriz extracelular, ya. Bueno, en realidad también pueden ser, por ejemplo, los osteoblastos, los condroblastos, condrocitos, osteocitos también. Entonces, como que todas estas celulitas que son estables, fijas, se van a encargar de sintetizar, de mantener bien a nuestra matriz extracelular. Por ejemplo, la semana pasada vimos que el fibroblasto se encargaba de fabricar un montón de cosas, ¿no? Un montón de fibras. Bien, por ejemplo, el colágeno. Entonces, él también se va a encargar de sintetizar, de darle mantenimiento. También vamos a ver que los osteoblastos hacen lo mismo, ¿ok? Entonces, también vamos a ver que las células musculares también pueden dar cierta sintetización, o sea, pueden sintetizar fibras elásticas, fibras de colágeno, ya, pero en ciertos tejidos, no en todos. Ok, entonces acá tienen las células estables, se las presento: condroblastos, adipocitos, fibroblastos, condrocitos, osteoblastos, osteocitos, células musculares lisas, células endoteliales, células mesoteliales. Bien, condroblastos lo vas a encontrar en el cartílago, adipocitos en la grasa, fibroblastos en cantidad de tejidos vas a encontrarlo, osteoblastos en hueso, osteocito también. Las células musculares lisas, bueno, acá más que nada hace referencia a esas células musculares lisas que podemos encontrar específicamente en los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos músculo en los vasos sanguíneos, ya así suena loco, tenemos músculo ahí. Específicamente un músculo, unas células musculares que son lisas, ya, o sea, no es el mismo músculo que vas a encontrar tú en tu bíceps, por ejemplo, no es ese, es otro. Ya, entonces, ¿por qué necesitamos nosotros músculos en nuestros vasos sanguíneos? Porque nuestros músculos de los vasos van a estar constantemente dilatándose, constriñéndose, dilatándose, constriñéndose. O sea, todo depende de cómo estemos. Por ejemplo, cuando nos ponemos rojos, tomates en la cara, es básicamente porque nuestros vasos están vasodilatándose. ¿Me entienden? Entonces, por eso necesitamos músculo dentro de los vasos. Bien, entonces eso de acá es una célula residente, una célula estable dentro del tejido, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también otra célula residente también sería la célula endotelial, ¿no? Que creo que les llegué a explicar que el endotelio me refiero a que es el epitelio de un vaso sanguíneo, de un capilar, ¿me entienden? Ok, ahora, ¿qué es una célula mesotelial? No recuerdo si se los expliqué, creo que no. Bien, una célula mesotelial básicamente va a ser una célula que va a recubrir cavidades corporales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ustedes saben lo que significa o lo que es pleura? La pleura van a ser como unas capas que rodean tus pulmones, ¿ya? Entonces, en estas capas vamos a tener una cavidad, ¿ya? Que es la cavidad pleural. Entonces, esta cavidad va a estar rodeada por un tejido, por un epitelio, mejor dicho. Ese epitelio son las células mesoteliales, ¿ya? Otra cavidad, por ejemplo, la cavidad peritoneal, que la cavidad peritoneal vendría a ser la cavidad que está en nuestro abdomen, ¿ok? Por los órganos abdominales, ¿ok? Cavidad peritoneal. Ahí también hay mesotelio, que vendría a ser conformado por células mesoteliales. También, por ejemplo, la cavidad pericárdica, que está en el corazón, lo conforma también esta cavidad, las células mesoteliales, es decir, el mesotelio. Bien, entonces, básicamente, cavidades. Se les explico para que lo tengan, por así decirlo, qué significa mesotelio, porque es algo que no te lo van a explicar, sino solamente te lo van a decir y van a suponer que ya lo sabes. Pero a veces puede confundir un poco los términos. Ya.
Ok, ahora, otra cosita más de las células estables es que van a surgir específicamente de unas células, ¿ya? Que van a ser las células mesenquimales indiferenciadas. Ese básicamente es su origen de estas células estables, ¿bien? Ahora, las células migratorias, ellas se pueden originar en cualquier lado, ya, en otros lados, en otros tejidos, ¿bien? No se van a originar en el mismo tejido, ¿ok? Se pueden originar en otros lados, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ya, lo que pasa es que son transitorias, es decir, pueden estar tanto en tu tejido como pueden irse a otro tejido, o pueden irse por la sangre a pasear, ¿me entienden? No son residentes, no son estables, ¿ya? Entonces se originan en otros lados, ¿ya? Y se van a diferenciar en la médula ósea, ¿ya? Se diferencian ahí, como que ahí crecen, en la médula ósea, ¿ya? Y luego van a viajar por nuestra sangre, viajan por sangre hasta llegar al tejido conectivo. Ahí llegan, pueden estar un rato ahí y después se pueden ir por vía circulatoria o simplemente se quedan ahí y ya. La cosa es que son migratorias. ¿Y qué células son migratorias? Los linfocitos B, los linfocitos T, o sea, los linfocitos, los monocitos, los osteoclastos, ¿ya? Osteoclastos los vas a encontrar también en hueso. Célula plasmática, que vendría a ser un linfocito B, pero diferenciado. Los macrófagos, ya. No sé si ustedes ya han visto en Fisio 1, no estoy segura, que monocito vendría a ser la célula sanguínea, pero una vez que llega al tejido se le conoce como otro nombre, ¿no? Que vendría a ser macrófago. Ya, el macrófago en realidad debería ser célula estable o célula residente, célula fija, porque se queda con ese nombre en el tejido, ¿ya? Pero muchas literaturas dicen que se le considera más bien como célula migratoria, o sea, lo ponen ahí en su cuadro como célula migratoria, pero otros dicen que es célula residente o célula estable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que su PPT la ponen como estable, ¿bien? Entonces les recomiendo que esa duda de que como algunas literaturas diferencian o como que no está muy de acuerdo ahí, les recomiendo que eso le pregunten a su profe, ¿ok? Bien. Ok, les decía. Entonces las células se diferencian y van a llegar al tejido conectivo. Ok, llegan al tejido conectivo, chévere por estar ahí, si no, no. Ya. Ahora, ¿cuál es su origen? ¿No? Porque dijimos que las estables están de las células mesenquimales indiferenciadas. Pero así las migratorias, ¿de dónde salen? Ya. Básicamente, ellas van a salir de las células madre hematopoyéticas. Ellas salen de ahí, ¿ok? Ya. Para mencionar las demás células que se me pasó, tenemos a los mastocitos, a los eritrocitos, a los basófilos, a los eosinófilos, a los neutrófilos. Bien, todas esas son células migratorias. Bien, ok. Ahora, para mencionarles un poquito más específico algunas células que ustedes aparecen en su PPT, que son las células mesenquimales. Las células mesenquimales más que nada lo vamos a ver en el embrión, ya, en el embrión. O en el neonato también, ya. Entonces, las células mesenquimales van a ser células grandes. Son células grandes con una particularidad. Tienen proyecciones citoplasmáticas. Ya, tienen proyecciones citoplasmáticas. Bien. Entonces acá se le puede ver clarito las proyecciones. También vamos a encontrar acá un núcleo prominente. ¿Ok? O sea, nuestra célula, núcleo prominente y después sus proyecciones citoplasmáticas. Bien. Otra característica de la célula mesenquimal es que es multipotente.
¿Qué significa multipotente? Ya, con multipotente me voy a referir a que la célula tiene la capacidad de diferenciarse en otras células, ¿ok? Entonces, ella como que se puede diferenciar en otro tipo de células. Bien, lo voy a poner acá. Ya. Ok, eso es referente a las células mesenquimales. Bien. Y acá también se puede ver, por ejemplo, en el tejido. Acá tenemos una célula mesenquimal, núcleo prominente, con proyecciones citoplasmáticas. Igualmente acá, en realidad la mayoría son. Acá no se logra ver bien, pero bueno, ahí también está. Bueno, acá también un poquito. Y así, hay varios, ¿ya? Ok, eso es referente a células mesenquimales, ¿ya? Ahora tenemos acá a los fibroblastos, ¿ya? Los fibroblastos va a ser la célula más común que vamos a encontrar en el tejido conectivo. ¿Ya? Ahora, su núcleo puede ser ovoide o fusiforme, depende si está activo o está inactivo, ¿ya? Así que vamos a ponerle ovoide, ¿ya? La célula es fusiforme, célula fusiforme. Cuando me refiero a fusiforme es como que tiene como una forma como que media así. O sea, no es como que ni redonda, ni cuadrada, ni cilíndrica, no. Sino como que algo así. Algo así como la célula mesenquimal. O por ejemplo, este sería el fibroblasto, que tiene varias prolongaciones citoplasmáticas. Tiene varias prolongaciones citoplasmáticas. Ya. Entonces, bueno, de por sí, así, con estas 4 prolongaciones no la vas a llegar a ver en tu muestra, ya, sino más que nada se ve algo así, ya, pero depende bastante de la coloración y también depende bastante si es que estamos hablando de un fibroblasto o si estamos hablando de un fibrocito, ya. Entonces, fibroblasto, lo que les estaba mencionando, es una célula activa, ya, es la que está activa, la que se va a encargar de identizar, de mantener nuestra MEC, ya. ¿Qué más? Es una célula grande. A comparación de un fibrocito, va a ser una célula grande. Ya. ¿Qué más? Vamos a encontrar que su núcleo es claro. Es un núcleo medio clarito. Su núcleo va a ser ovoide. ¿Ok? También es posible ver la presencia del nucleolo. ¿Ya? En cambio, en un fibrocito, la célula está inactiva. Es una célula inactiva. A comparación de un fibroblasto, es una célula pequeña. ¿Ya? ¿Y qué más? Su cromatina está bien condensada, ¿ya? Va a tener un núcleo bien oscuro y también alargado, ¿ya? Así que ahora, miren esta fotito que la saca de su PPT. Acá vemos un ya. Acá vemos un fibroblasto. Un fibroblasto. Tiene un núcleo clarito. Su núcleo es alargado, también me olvidé de mencionarlo, ¿no? Su núcleo también puede ser alargado. Ya. Su núcleo puede ser alargado, está clarito, bien. Y no se nota mucho que es la forma fusiforme, pero pues tienes que sacarlo porque su célula, bueno, también su núcleo está alargadito. Ya, en cambio acá miren, acá dice que es fibrocito. Su núcleo está más oscurito, más planito, ya, más planito, más alargadito, y como que pareciera que le quiere sacar unas proyecciones, pareciera. Ya, ese sí tiene más forma de fusiforme, pero se dan cuenta que es más planito. Miren, por ejemplo, acá. Eso sería un fibroblasto o un fibrocito. O sería un fibroblasto o un fibrocito.
Miren, por ejemplo, este de acá me encanta. Este está muy bonito. Ya. Y es que miren, acá nosotros tenemos nuestro núcleo. Se nota, es ovoide. Se notan las prolongaciones. ¿Qué más? Se puede llegar a notar como que se quiere salir o quiere aparecer su nucleolo, ¿sí o no? Su nucleolo. Entonces dijimos, si se ve nucleolo, es fibroblasto. Ya, es fibroblasto. ¿Por qué? Porque usualmente en un fibrocito no vas a poder identificar el nucleolo, porque como toda su cromatina está condensada, todo juntito, planito, no se llega a visualizar. Ya, porque todo está oscuro. Bien. Igualmente acá, como que su núcleo está más clarito, y acá también su núcleo está más clarito. Este sí puede llegar a confundir un poco, porque como que la célula está muy redonda. Ya, pero bueno, también depende del tejido, ¿no? Si estás en un tejido donde solamente se encuentra fibroblastos, o lo más probable es que encuentres fibroblastos, pues entonces probablemente también sea un fibroblasto, ¿no? Ya, ahora acá, esto definitivamente tiene que ser fibrocito. ¿Por qué? Porque está todo planito, planito, planito. Está más chiquita también. Y esta de acá, miren, se dan cuenta que se contradice, o sea, la teoría dice de que la célula debe ser pequeña, pero es que miren esto también. Esto como que no parece tan pequeño, ¿no? Como que sus prolongaciones no parecen tan pequeñas. Entonces tienen que ahí darse cuenta también de que si el núcleo está bien oscurito o no está bien oscurito. De por sí no creo que sus profes les pongan una célula así, porque así se puede llegar a confundir un poco con fibroblasto. Lo más probable es que les pongan como que a comparar o les pongan una célula así, ¿no? Que es más creíble que sea fibrosito. O así. De hecho, este es mucho mejor que sea fibrosito. Fibrosito, acá también otro fibrosito, por acá también, por acá también. ¿Me entienden? Miren, acá tiene que ser fibroblasto también, ¿no? Está más clarito, se le ve un poquito el nucleolo. Acá igual, se le ve un poquito el nucleolo. Y bueno, esas vendrían a ser las diferencias entre fibroblasto y fibrocito. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a mastocitos. Ya, los mastocitos van a ser esas células que se van a encargar de las alergias. Ya, de las alergias. Pero primero vamos a decir sus características histológicas. Ya, tiene un núcleo ovalado. Ya, su característica importantísima es que tiene granulaciones citoplasmáticas. Ya. ¿Y por qué es importante? Porque gracias a esto como que se dan las reacciones de la alergia, ¿no? O sea que ellos se van a encargar de producir, o bueno, de liberar con sus granulaciones, histamina, también heparina, pero más que nada histamina, ¿ya? O sea que van a participar en nuestra respuesta inflamatoria, ¿ya? Y es que nuestro mastocito va a tener un receptor, ¿ya? Receptor FC, que es un receptor para la fracción cristalizable de la hemoglobina E, no importa. La cosa es que tiene un receptor acoplado a inmunoglobulina E. Ya, entonces, este receptor va a detectar nuestro antígeno. Ya, nuestro antígeno, ¿para qué? Lo detecta y gracias a eso libera los gránulos, que es la histamina, la heparina, y así empieza toda nuestra respuesta inflamatoria. Ya, o sea, ellos se encargan de respuesta inflamatoria. O sea, por las alergias, por ejemplo. ¿Mediante qué? Mediante la liberación de sus gránulos. Bien. Ahora, acá, los que les mencioné. El mastocito va a tener un montón de granulaciones citoplasmáticas. Su núcleo es ovoide. Bueno, es ovaladito. Ya, este sí o sí tiene que ser un mastocito. Después acá encontramos otro mastocito, que acá no se nota mucho el límite de su célula, pero se dan cuenta que está lleno de gránulos, lleno de gránulos. Y acá también está su núcleo. Y bueno, más adelante tengo una muestra de mesenterio, donde vamos a ver a los mastocitos. Ya. Bien, acá, bueno, esta no se logra identificar bien, porque está un poquito oscuro, pero acá está su núcleo, acá no se ve mucho el núcleo, tal vez pero no estoy segura. Pero entonces, igualmente se llegan a ver los gránulos, ¿no? Bien, acá también porque está lleno de gránulos y todavía el núcleo está en el centro y está bien redondito.
Ya, eso es mastocito. Bien, ahora pasamos a los macrófagos. De por sí, tú entras a un tejido o es un tejido, no es común que logres identificar un macrófago. Es un poco complicado, la verdad. Y usualmente también como que no se logra identificar bien, ¿bien? Pero igual sí se pueden llegar a ver en ciertas particularidades o, no sé, fotos que hacen algunos patólogos que justamente llegan a ver el macrófago. Ya, igualmente se llega a ver mejor los macrófagos cuando estás en una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Alguien, por ejemplo, que está pasando por una inflamación crónica, justo le haces una biopsia, es más probable que ahí veas macrófagos. Bien, ya. Los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos. Ya, lo que les mencioné. Los monocitos viajan por la sangre, normal, pero cuando llegan a un tejido, cambian de nombre. Se llaman macrófagos. Bien, los macrófagos van a tener una forma irregular. Su célula es irregular. Ya, su núcleo va a ser grande, pero también es irregular. Ya, ok. Ahora, los macrófagos no se van a llamar macrófagos en todos lados. No, sino que ellos van a cambiar de nombre según el tejido donde van a estar. Ya, por ejemplo, en el hígado no se van a llamar macrófagos, sino se van a llamar células de Kupffer. En el hueso no se van a llamar macrófagos, sino se van a llamar osteoclastos. En el sistema nervioso central no se van a llamar macrófagos, sino se van a llamar microglia o microglía. Ya. Y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, en la piel se llaman células de Langerhans. ¿Ya? Hay más ejemplos también. Ya. Ok, por ejemplo, ese es un macrófago. Si se dan cuenta, bueno, esta tinción no es H definitivamente, pero si se dan cuenta, se logra ver como que tiene ciertas cositas dentro. Estos no van a ser granulaciones ni nada de eso, no, sino porque el macrófago de qué se encarga. Son células fagocíticas, ¿ya? O sea, se encargan de fagocitar. Fagocíticas. Ya. Entonces, con fagocitar me refiero a que van a comer. O sea, literalmente ven algo extraño, un cuerpo extraño, una célula que está a punto de morir, no sé, por ejemplo. Una célula que ya acabó con su ciclo de vida y pues tiene que morir simplemente. El macrófago va, se lo come porque ya no sirve, ¿no? Tiene que comérselo, no tiene que estar ahí. O ve algún cuerpo extraño, ve una célula que está infectada, no sé, el macrófago va y se lo come. Entonces, lo que está acá son inclusiones, pues, de los cuerpos que se ha ido comiendo, literal. Ya. Entonces, bueno, eso es respecto a los macrófagos. Como les digo, no se ven usualmente así nomás. Ya. ¿Qué es esto? Esto será un macrófago. O sea, entra, ¿no? En la característica que le dije. Tiene forma irregular, es grande, pero como que tiene muchos núcleos, ¿no? Pareciera que fuera un monstruo con muchos ojos. Ya, lo que pasa es que esto se le da a conocer como una célula gigante a cuerpo extraño. O también célula multinucleada. Ya, ¿qué es esto? Son muchos o fusión de macrófagos. Ya, o sea, son muchos macrófagos. Por eso tiene muchos ojos. Se unen, se unen, se unen, se unen, se unen. Es lo que pasa. Que cuando el macrófago se da cuenta que no puede ya con, no sé, con cierta bacteria, con cierto, bueno, algo que está atacando a nuestro cuerpo, no puede con eso. Como que por así decirlo, juntan fuerzas con más macrófagos y se crea una célula multinucleada. ¿Bien? Y pues se ve así. Se ve así. ¿Lo van a ver en su laboratorio? No, no creo, pero eso es PPT, así que se lo menciono igual. Ya. Ok, eso es referente a macrófagos. Ahora nos falta, acá está, célula plasmática. Ya, la célula plasmática
se lo mencioné hace un momento, básicamente van a derivar de los linfocitos. Ya. Nuestra célula plasmática también es es ovalada. Ya. La célula plasmática tiene una función súper mega importante. Es que va a secretar anticuerpos. Ya. Ella va a crear anticuerpos específicos para un antígeno. Ya. O sea, va a combatir a estos antígenos. Ya. Ok. El núcleo vamos a tenerlo un poquito como para el centro. O sea, un núcleo un poco excéntrico. Ya. Ahora, ¿qué más con el núcleo? El núcleo, pues obviamente tiene cromatina, ¿no? Pero esta cromatina tiene una característica. La cromatina se va a ver en forma de rueda de carro o en forma de rayos. ¿Ya? Ok. El citoplasma, ahorita les muestro un ejemplo, no se preocupen. El citoplasma lo vamos a ver basófilo. ¿Ya? ¿Qué más? Ok. Vamos a ver cómo es basófilo. Vamos a hacer una diferencia. Porque va a haber un punto, un cierto lugar cerca al núcleo donde va a estar claro. ¿Ya? Va a tener una zona clara cerca al núcleo. O sea, todo su citoplasma va a ser de un color, pero vas a ver un punto ahí que es medio ya tirando para más rosita. ¿Ya? Y ese lado se llama zona de Golgi, que básicamente representa al aparato de Golgi. ¿Ya? Ok, entonces acá les tengo un ejemplo. O sea, así primero dibujadito, ¿ok? Con esto me refiero a que su núcleo lo vamos a ver como en patrón de rueda de carro, ¿ya? O en rayitos, ¿bien? Ahora, todo el citoplasma lo vamos a ver color basófilo, ¿ya? O sea, medio oscurito, ¿ya? En cambio acá, cerca al núcleo, va a tener una zona clara. Y acá es donde se encuentra el aparato de Golgi. Bien, ahora, dando ejemplos. Tal cual. Célula plasmática, citoplasma, moradito, basófilo, el núcleo, y miren, como que, tiene forma de rayito, o rueda también, ¿no? Forma de rueda de carro como tal. Todo esto basófilo y acá justo hay una zonita clara cerca al núcleo. Esta zonita clara cerca al núcleo va a ser la zona de Golgi, donde vamos a encontrar al aparato de Golgi. Ya. Ahora, ¿por qué el citoplasma de la célula plasmática es color basófilo? Porque, bueno, eso va a representar mejor dicho, que hay mucho retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Bueno, acá también hay más ejemplos que, bueno, no se logran ver bien. Bueno, sí, también, miren. Acá tenemos el núcleo, los rayitos o la ruedita de carro. Y acá también hay como una especie de zona clara. Acá igual, zona clarita, una zona clarita, una zona clara, una zona clara. O sea, sí se logra ver. ¿Ya? Bien. Ok, ahora, ya habiendo hablado de la célula plasmática, vamos a pasar a la clasificación como tal del tejido conectivo. ¿Ya? Ustedes la semana pasada, me parece que en su práctica, vieron cómo se clasificaba nuestro tejido conectivo. ¿Ya? Tiene tres formas, no tres clasificaciones, no, tiene tres partes, por así decirlo. ¿Ya? Tenemos un tejido conectivo embrionario, un tejido conectivo propiamente dicho, y un tejido conectivo especializado. Ya. Ahora, el embrionario, como su propio nombre lo dice, lo vamos a ver en el embrión. Ya, en el embrión más que nada. Bueno, aparte de embrión, también cuando nacemos, yo no que nacemos con un cordón umbilical. Ese cordón umbilical va a tener también tejido conectivo embrionario. ¿Ya? Ok. Entonces, por eso acá, donde encontramos tejido conectivo embrionario, en embrión y en cordón umbilical. Bueno, ya. Ok.
Entonces vamos a empezar acá con tejido conectivo embrionario, pero el primerito, que es el mesenquimático. Ya, nuestro tejido conectivo mesenquimático, lo que vamos a encontrar son muchas células mesenquimatosas. Ya, los que vimos que tenían, recuerdan sus proyecciones y que tenían un núcleo prominente, ellas son las células mesenquimales. Ya, después tenemos que hay fibras de colágeno, pero que son delgaditas. Ya, bien. Entonces acá se logra diferenciar bastante bien. Entonces, obviamente, si tú me dices, ok, pero ¿cómo diferencio un fibroblasto de una célula mesenquimal? O sea, ¿cómo se diferencian? Porque son bastante parecidas, ¿no? O sea, miren, acá tienen sus proyecciones, núcleo no tan fuertecito y pues bastante prominente, ¿no? Ya, uno, siento que la célula mesenquimal tiene un núcleo más grande. Dos, en realidad no es que se pueda diferenciar. O sea, si te ponen así, solamente así, lo más probable es que te equivoques, ya. Sino que, ¿cómo se diferencia? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar tejido conectivo embrionario? En el embrión, ¿no? Entonces tienes que ver dónde vas a estar. Obviamente, si te ponen un tejido de piel y te ponen ahí un fibroblasto, no vas a ponerte a pensar si es célula mesenquimal o es un fibroblasto, ¿no? Obviamente es un fibroblasto porque estamos en piel, ¿ya? Entonces, en cambio, ¿dónde vamos a encontrar célula mesenquimal? En el embrión. Entonces, me parece que en su guía dice que pueden encontrarlo en mascarilla fetal. Creo que les ponen una muestra de mascarilla fetal. Y les ponen una muestra de cordón umbilical, que eso ya es otro tejido, pero de igual forma se pueden encontrar células mesenquimales, pero no tanto. ¿Okay? Sino más que nada en el cordón umbilical, ahí se pueden encontrar fibroblastos. ¿Ya? Ya. ¿Dónde estaba? Ok, ya. Entonces, de igual forma acá, encuentras núcleo y prolongaciones. Núcleo, prolongaciones o proyecciones, mejor dicho. Ya. Ok, igual acá. Igualito acá, proyecciones, 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 proyecciones. Ya. Tejido conectivo embrionario, pero mucoide. Ya. El mucoide, como les mencioné hace un ratito, lo vamos a encontrar en el cordón umbilical. Ya. Ahora, quiero que vean esta imagen. Parece una carita, ¿no? Ok. Lo que pasa es que nuestro cordón umbilical está conformado por 3 vasos. Ya. Está conformado por... Uy. Ya. Por 2 arterias y por una vena. ¿Tienes que diferenciar cuál es arteria y cuál es vena? Creo que sí. Ya, creo que sí. Ok. ¿Cómo diferencio una arteria de una vena? Ya, la arteria es más formadita, más ovaladita. ¿Por qué? Recuerdan que les mencioné que las arterias, que los vasos sanguíneos tienen células musculares lisas, o sea, músculo. Ya, la diferencia es que las arterias tienen más músculo que las venas. Bien, tienen más músculos que las venas. Entonces, eso significa que las arterias van a estar más fuertes, van a estar más formaditas. Ya, en cambio las venas, pues no tienen tanto músculo. Por eso como que son deformes. Ya, o sea, como que si tú aplastas una vena, ya están llegando a nato, pues, ¿no? Ustedes cuando estén en nato, aplasten una vena y aplasten una arteria. Van a sentir la diferencia de que la vena más fácil se puede aplastar o está más suavecita aplastarla, ¿ya? De hecho, es un buen tip para diferenciar arteria de vena en nato, por si acaso, ¿ya? Ok. Ok, pero tejido conectivo embrionario no es que lo vayamos a encontrar en la arteria o en la vena, no, sino que lo encontramos entre las arterias y la vena, ya. Recuerden, son 2 arterias y una vena, ya. Ese es el orden. Bien. Ahora, lo que está entre el tejido es lo que va a ser el
tejido conectivo embrionario mucoide, ¿ya? Y acá es donde vamos a encontrar la gelatina de Warthour, ¿ya? Pero primero les voy a explicar un poquito mejor. Básicamente, entre esa arteria y vena vamos a encontrar una MEC, una matriz extracelular, con un aspecto gelatinoso. ¿Les suena esta palabrita? Aspecto gelatinoso. Sí. ¿Por qué? Porque tiene harta sustancia fundamental. Ya. Y todo esto que está entre la arteria y vena tiene un nombre. No es que sea MEC con aspecto gelatinoso. No, sino tiene un nombre, que es la gelatina de Warthour. ¿Ya? Bien, gelatina de Warthour. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en el tejido conectivo embrionario? Ya, a diferencia del tejido conectivo embrionario mesenquimático, donde encontramos sí o sí células mesenquimales o células mesenquimatosas, en el tejido embrionario mucoide, prominentemente, principalmente, hay fibroblastos. Ya, fibroblastos. Fibroblastos en forma de estrellita, pero también podemos encontrar fibrocitos. ¿Ya? Ok. ¿Qué más podemos encontrar acá en nuestro tejido conectivo embrionario mucoide? También encontramos fibras de colágeno. Ya, ok. Entonces, recuerden que en nuestro tejido conectivo, bueno, en nuestra MEC, les mencioné fibras, ¿no? Colágeno, reticular y elásticas. Ya. En el tejido conectivo embrionario mucoide solo van a estar las fibras de colágeno, ¿ya? No vas a encontrar ni reticular ni elástica, ¿ya? Ok. A ver. Tejido propiamente dicho, laxo, ¿ya? O sea, tejido conectivo laxo, básicamente. El tejido conectivo laxo lo vas a encontrar en casi todos los tejidos, ¿ya? Ya. Ahora, acá el tejido conectivo laxo tiene fibras poco ordenadas, ¿ya? Y ahora, otra característica del tejido conectivo laxo, que es lo que tienen que saber para siempre. Bueno, para siempre no, al menos para todas las morfos, ya. Es que hay más células que fibras, ¿ya? Esto es súper importante. Es que en tejido conectivo laxo la característica que a uno se le ocurre como primera idea es que hay más células que fibras, ¿ya? Ok. Ahora, también se le conoce como otro nombre, que es el tejido conjuntivo areolar. Ya, areolar. Otra característica es que es bastante vascularizado. ¿Por qué creen que sea bastante vascularizado? ¿O en qué tiene sentido? Ya. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a encontrar más que nada células migratorias. ¿Y cómo es que se transportaban o transicionaban las células migratorias? Por sangre, ¿verdad? Entonces tiene sentido que su prominente o su principal célula sean las migratorias. Y tiene sentido que sea muy vascularizado, ¿no? Porque ¿por dónde vas a transportarlos? ¿Entiendes? Entonces por eso muy vascularizado. Ya. Ojo, no es la única célula que tiene, sino también tienen células fijas, pero principalmente migratorias. Bien. Ok. Ahora, otra cosa que tienen que saber sí o sí, o sea, sí o sí, es que el tejido conectivo laxo está ubicado principalmente debajo de los epitelios.
Ya, o sea, si ese es tu epitelio, por ejemplo, no sé, del intestino, ya, tú abajito vas a tener lámina propia, que bueno, eso ya lo van a ver más adelante. Y bueno, básicamente eso vendría a ser tejido conectivo laxo, ¿ya? Ya, tejido conectivo laxo casi siempre está debajo de los epitelios. Ya, ¿qué más? Bueno, también encontramos sustancia fundamental y que tenga más células que fibras no quiere decir que no haya fibras. Ya también están las fibras de colágeno, elásticas, reticulares. Bien, ahora acá tenemos el ejemplo perfecto, que es mesenterio. Ya es mesenterio. Entonces acá vamos a poner ok, ya. Acá vamos a encontrar fibras de colágeno, elásticas, mastocitos. Ya, también fibroblastos. Ok, entonces, mire, ¿cuáles creen que sean las fibras de colágeno? Lo que se ve más rosadito y más gruesito. Miren esto. Como que por acá se pierde. Ya. Otro. Hay bastante, de hecho. Todo esto, fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Bien. Ya. ¿Cuáles son las fibras elásticas? Nuestras fibras elásticas vendrían a ser las que son más delgaditas. Ya. O sea, por ejemplo, esta. Por acá otra, por acá otra. ¿Ok? Ya. Bien. Ahora, ¿dónde encontramos a los mastocitos? Ya. Los mastocitos, ¿qué dijimos? ¿Cómo eran? Tenían un montón de granulaciones citoplasmáticas, ¿verdad? Tenían un núcleo redondo. Ok. Entonces, si ustedes ven esto, creo que a simple vista se puede ver un mastocito, ¿no? Este, por ejemplo. Yo sé que yo sé que no se llega a ver bien la limitación, pero este se llega a sacar por sus gránulos, ¿no? Tiene un montón de gránulos, un núcleo redondito. Ya, eso de ahí es un mastocito. Esto de acá dijimos que era fibra de colágeno. Ya, y esto de acá dijimos que era fibras elásticas. Bien, ok. Eso llegamos a sacar de mastocitos. Por ejemplo, ¿qué otra cosita más? Esto de acá, no lo recuerdo, también vendría a ser un mastocito. Ya. Yo sé que no se llega a ver bien los gránulos, tal vez un poquito aquí. Yo sé que no se llega a ver bien, pero es que no podría ser un fibroblasto porque está bien gordito, ¿ya? Está bien gordito y como que su núcleo está bien redondito, ¿ya? Entonces eso también es un mastocito. Por ejemplo, acá hay un montón de mastocitos que están juntos, ¿ya? Que no quieren aparecer bien. Por ejemplo, acá también sería otro mastocito, ¿sí o no? Ya. Pero ¿cuál sería un fibroblasto? Por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, este de acá también. Este también podría ser. Otro, a ver. Este también podría ser, tal vez. Aunque ya esté un poquito más rebuscado. Ok. Este de acá también. Ay, un momento. Ya. Este de acá también. Como que está un poco más aplanadito. Más, o sea, claro, su núcleo se ve, ¿no? Está redondito. Bueno, no redondito, sino medio largo. Pero ahí se ve. Ya. Eso vendría a ser un fibroblasto, por ejemplo. Fibroblastos, mastocitos, ya. Voy a acá señalárselos. Ya. Bien.
Eso es respecto a tejido conectivo laxo, ya, laxo. Tejido propiamente dicho, tenemos al denso, ya que el denso puede ser o regular o irregular, ya. Ok, ¿qué dijimos del tejido conectivo laxo? Que había más células que fibras. Acá es lo contrario. Acá hay más fibras que células, ya. Y también dijimos que el tejido conectivo laxo como que había su sustancia fundamental, o sea, se encontraba ahí pues en gran cantidad. Acá hay menos sustancia fundamental. Bien, ok, ahora tejido conectivo denso regular. Él va a tener formaciones densas y ordenadas de las fibras, ok, de fibras, ok, están también bien juntitas sus fibras, como acá tal cual, para el mismo lado, juntas, ya, y usualmente, bueno, usualmente no, principalmente es colágeno tipo 1, ya. Ahora, ¿qué es el tejido conectivo denso regular? Pues soporta tracciones, ¿no? Soporta, es de soporte, fuerza. ¿Dónde lo encontramos? En tendones, en ligamentos y hasta en aponeurosis. Ya, ok. Entonces acá, esto de acá pues obviamente es tendón. Ok, entonces todo eso que ven acá son fibras de colágeno. Fibras de colágeno. ¿Qué más se puede ver acá? Esto, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? Fibroblasto, ¿verdad? ¿Y qué creen, por ejemplo, que sea esto? Tiene más sentido que sea un fibrocito, ¿no? Por ejemplo, acá se ve mucho mejor. Está más fuertecito su color. Esto vendría a ser un fibrocito. Ya, ok. Pero acá, cuando estamos en tendón y nos referimos a un fibroblasto, se le llama tendinocito. ¿Ok? Ya. Eso es respecto al tejido conectivo denso regular. Ahora, el tejido conectivo denso irregular. Acá, más que nada, lo que vamos a encontrar también es fibroblastos. Ya, más que otra célula, como por ejemplo el tejido conectivo laxo, podemos encontrar tanto migratorias como estables. Ya, acá más que nada fibroblastos, o sea, las estables. Acá hay menos sustancia fundamental. ¿Qué más? Las fibras van en diferentes direcciones. ¿Ok? Igualmente van a resistir fuerza, tracción, tensión, ¿ya? Ahora, algo que tienen que saber es que en piel, el tejido conectivo denso irregular, vamos a encontrarlo en cierto ladito de la dermis que tiene un nombre específico, que es dermis reticular, ¿ya? ¿Ok? Y en los órganos huecos, como por ejemplo en los intestinos, si nosotros hacemos un corte ahí, vamos a ver que hay ciertas partes, ¿ya? Hay una mucosa, hay una submucosa, hay una muscular externa, ya, no importa eso. El punto es que vamos a encontrar también tejido conectivo denso irregular, específicamente en una parte de estos órganos huecos del intestino, que es la submucosa. En la submucosa encontramos tejido conectivo denso irregular, o sea, poniéndoles de ejemplo, por ejemplo, un órgano hueco como el intestino. ¿Ya? Ok, ahora acá les tengo ejemplos. Por ejemplo, de la piel. Dijimos que todo esto era epidermis, ¿verdad? Y todo lo de acá es dermis, ¿ya? Entonces, acá tenemos una dermis papilar.
que acá tenemos tejido conectivo laxo. Ya. Y también tenemos acá una dermis reticular, que esto definitivamente va a ser tejido conectivo denso irregular. ¿Ya? Entonces, si le damos un zoom, vamos a ver acá, hay harta sustancia fundamental, ¿no? Sustancia fundamental, también podemos encontrar hartas células, como que pocas fibritas, más que nada es sustancia fundamental. Ya, todo esto entonces es tejido conectivo laxo. Ya, tejido conectivo laxo. Entonces, por ejemplo, si queremos diferenciar cosas, dijimos sustancia fundamental, ya, ¿qué más podemos ver? Colágeno, ¿no? Por ejemplo, estas fibritas que están acá, delgaditas, que casi no se pueden ver bien. Ya, eso de ahí tiene que ser colágeno. Ya, ahora, ¿qué más podemos encontrar en un tejido conectivo laxo? Sí, un montón de células, pero a veces es muy difícil identificarlas porque a un aumento así, pues como que es muy difícil. Pero ¿qué es lo que sí se puede llegar a ver un poquito? Los fibroblastos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá debe ser un fibroblasto. Ya, está alargadito. Ya, fibroblasto. Ya, encontramos fibrocitos acá. Puede ser que este de acá sea un fibrocito, este de acá sea un fibroblasto, ¿sí o no? Porque miren acá como que su núcleo está un poquito más claro, el acá está más planito, más oscuro. Entonces podría ser por ahí. Ya. A ver, por acá. Por acá, por ejemplo, esto también podría ser un fibroblasto. Ya. Bien, sigamos. Ok, esto de acá va a ser la dermis reticular. ¿Ya? La parte que dijimos de aquí. Y esto vendría a ser dermis papilar. Ya. Acá vamos a encontrar full fibras por todos lados, ¿ya? O sea que todo esto es colágeno que está disperso por donde quiere, ¿ya? O sea, full colágeno. Y todo esto que viene a ser tejido conectivo denso irregular. Bien. Y recuerden que acá, más que nada, lo que vamos a encontrar son fibroblastos, ¿ya? O sea, lo principal es fibroblasto. Por ejemplo, este es un fibroblasto, otro fibroblasto, otro fibroblasto, otro fibroblasto, otro fibroblasto, ¿ya? O sea, principalmente fibroblastos. Ya. Ahora, tenemos acá el tejido conectivo elástico. Acá tenemos, pues, fibras elásticas, ¿no? Fibras elásticas, ¿ya? Ok, entonces, ellas van a ser principalmente producidas por fibroblastos, ¿ok? Por fibroblastos. Pero no van a ser las únicas que las sinteticen, ¿ya? Por ejemplo, lo que les mencioné hace un ratito, que en los vasos sanguíneos las fibras elásticas van a ser producidas por células musculares lisas, ya, los vasos sanguíneos. Ya. Entonces, ¿para qué sirven estas fibras elásticas? Para la elasticidad, ¿verdad? ¿Y qué es la elasticidad? Que se distiende y que puede volver a su sitio de antes, ¿no? A su sitio original. O sea, por ejemplo, una liguita, ¿no? La estiras y tiene que volver a estar como estaba antes, ¿no? Esa es elasticidad. Se distiende y se retrae. Bien. Entonces, distensión y retracción. Bien. Ahora, esto de acá es una aorta, ¿ya? La arteria aorta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La aorta, que es un vaso sanguíneo, tiene diferentes capitas. Tiene una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La que está viendo acá es la túnica media. La túnica media vendrá a ser la carnecita. ¿Por qué la carnecita? Porque acá es donde vamos a encontrar las fibras elásticas, las células musculares lisas,
¿ya? La aorta viene a ser una arteria de gran calibre, ¿ya? Una arteria elástica también se le dice. Entonces, por eso es común ponerla de ejemplo de tejido conectivo elástico porque vas a encontrar bastante, ¿ya? Bastante fibras elásticas. Entonces acá, literalmente, todo lo que ven ondeadito son fibras elásticas. Ya, igualmente por acá, todos son fibras elásticas. Ahora, si les pregunto algo, miren bien esto. A ver, por ejemplo, si yo les pregunto, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O esto, no sé, cualquiera, no importa. Ya, ¿qué creen que es? ¿Fibroblasto? ¿Fibrocito? Ninguno, ya, no es ni fibroblasto ni fibrocito. En el vaso sanguíneo, específicamente acá donde estamos en la túnica media, no vamos a encontrar ni fibroblastos ni fibrocitos. ¿Por qué? Porque nuestras células elásticas no se producen por fibroblastos en la aorta, ¿ya? En el vaso sanguíneo. Ahí no se producen por ellos. Se producen por las propias células musculares lisas. Entonces, esto que vemos acá no es nada más y nada menos que las células musculares lisas, ¿ya? No fibroblastos. Células musculares lisas. Bien, ok. Ahora, acá tenemos a nuestro tejido conectivo reticular. ¿Qué es el tejido conectivo reticular? Pues es que está lleno de fibras reticulares. Ok, pero ¿qué son las fibras reticulares? Las fibras reticulares es colágeno, ¿ya? Es colágeno. Específicamente, ¿qué tipo de colágeno eran las fibras reticulares? Tipo 3, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para dar sostén, ¿ya? Para dar sostén que tiene para los órganos que son altamente celulares. ¿Por qué? Porque hacen como nidos de células, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrarlo? En las glándulas endocrinas, como por ejemplo en el páncreas, ¿ya? También en el hígado podemos encontrarlo, también en el vaso, ¿ya? Ahora, estas fibras reticulares no va a ser como un tejido conectivo denso regular, ni como un tejido conectivo denso irregular, ¿ya? O sea, no va a ser así. ¿Por qué? Porque ellos no van a formar haces, ¿okay? Ellos no como que se juntan y se ven así, no. Sino es como que son más delgaditos, más como que van solitos, ¿ya? Así son las fibras reticulares, como que sí se llegan a diferenciar bien, ¿no? Entonces, esto de acá es una muestra de hígado. Entonces se pueden ver acá clarito las fibras reticulares. Y también se puede ver, pues, los hepatocitos, ¿no? Hepatocito, 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 hepatocito. Ya, chévere. Ok, ahora pasamos ya para casi terminar al tejido adiposo. Ya, esto más que nada es como que el origen del tejido adiposo. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, uy, vamos a tener a nuestra célula madre mesenquimatosa. Nuestra célula madre mesenquimatosa puede ser una célula madre mesenquimatosa perivascular o una célula progenitora miogénica esquelética. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Todo eso es un proceso para ver si es que formamos un adipocito unilocular o un adipocito multilocular o pardo. ¿Ya? Bien. Entonces, nuestra célula madre perivascular va a pasar por ciertos procesos, por ciertas enzimas, ya, que tienen nombres raros. Es, por ejemplo, un receptor de gamma activado por proliferador perizómico, algo así. Ni siquiera me acuerdo hasta acá. Ya, el punto es que estos aquí no creo que tengan que aprenderse la verdad. Ojo, que tienen que aprender
tal vez las siglas normales. PPAR, gamma, RXR. ¿Ya? Bien. Entonces, todos estos acá van a iniciar mecanismos lipogénicos. ¿Ya? O sea, como que se empieza a formar los lípidos. ¿Ya? Entonces, acá, a partir de acá, y empieza a haber, o sea, a partir de ahí, sino gracias a ellos, y empieza a haber un almacenamiento de triglicéridos, o sea, de grasita. O sea, por ejemplo, acá se puede ver un poquito, ¿sí o no? Entonces, estos acá van a inducir a la maduración, o sea, para que vayan madurando los adipocitos. Ya, entonces, induce maduración. Y acá empezamos a tener un lipoblasto temprano. Este lipoblasto temprano como que se asemeja un poco al fibroblasto, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene inclusiones lipídicas. Tiene inclusiones lipídicas, ¿ya? ¿Por qué? Por esas enzimas, ¿ya? Ahora, ¿qué más? De este preadipocito vamos a pasar a un lipoblasto intermedio, ¿ya? Este lipoblasto intermedio empieza, en vez de ser fusiforme, empieza a ser ya más ovaladito, más ovoide. Y empieza a tener gotitas lipídicas. Ya estas gotitas lipídicas. Después tenemos una sola inclusión lipídica. O sea, todas estas gotitas se juntaron y formaron una inclusión lipídica. ¿Ya? Eso en el lipoblasto tardío. Y después, por último, como esta gota termina de crecer y hacen al núcleo plano. Al núcleo lo vuelven plano, lo comprimen. ¿Ya? Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos a una célula progenitora miogénica esquelética. ¿Ya? También tiene otras enzimas. Este es el proteína 16, algo así. ¿Ya? El punto es que son enzimas que van a formar o van a inducir la maduración, igualito como acá. ¿Ya? Entonces, va a haber un lipoblasto temprano, de igual forma, un lipoblasto temprano, con inclusiones lipídicas. Pero se dan cuenta que estas inclusiones lipídicas solamente crecen, no se fusionan, sino solamente crecen y están ahí existiendo. No es como en el adipocito unilocular, donde solamente hay una inclusión, ¿no? Sino acá es multilocular porque hay muchas inclusiones. ¿Ya? ¿Ok? Y esos son los adipocitos pardos. Y estos son los adipocitos blancos o grasa amarilla, grasa blanca. ¿Ya? Bien. Ahora, okay, en unilocular tiene una función y el multilocular tiene otra función. ¿Por qué les digo esto? Porque los adipocitos pardos no vamos a encontrarlos así nomás en nuestro cuerpo. ¿Ya? Los adipocitos pardos vamos a encontrarlos más que nada en neonatos. ¿Ya? Y menos adipocitos pardos en adultos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué necesitamos estos adipocitos pardos y cuál es la diferencia con los adipocitos normales, uniloculares, perdón? Ya. ¿Para qué sirven los adipocitos? O sea, cuando ustedes piensan en eso, ¿qué es lo que piensan? Energía, ¿verdad? Almacenamiento de energía. Entonces, acá ellos se encargan de almacenar energía metabólica, ¿no? Ya. ¿Qué más? Aislamiento térmico, ¿no? Te protege del frío. También amortigua, ¿no? Alguien te da un golpe, la grasa lo amortigua, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? También se encarga de producir hormonas, ¿bien? Ahora, multilocular. No lo encontramos mucho en un adulto. Ya, o sea, si ahorita te hacen una biopsia a ti, no van a encontrar mucho adipocito pardo, ¿ya? En cambio, si le hacen una biopsia a un neonato, ahí sí van a encontrar gran cantidad de adipocitos pardos. ¿Por qué? Porque estos adipocitos se van a encargar de proteger del frío. O sea, protegen de que no pierdas calor,
ya, no quieren que pierdas calor. Entonces, eso tiene sentido de por qué los animales que hibernan, ¿por qué hibernan? O qué les da esa capacidad para que puedan soportar tanto frío. Porque tienen alto tejido adiposo pardo, ya, por eso, ¿ok? Entonces, ¿de qué se encargarán los adipocitos pardos? ¿También aislamiento térmico? No, no específicamente eso, sino más que nada se encargan de producir ese calor, producir calor. O sea, se encargan de la termogénesis. O sea, mientras ellos, que ese calor, ellos como que van haciendo, como que ya van desapareciendo tus adipocitos, como que, ok, se va gastando mi energía. En cambio, multilocular no. Tienes frío, produzco más, más calor, ¿ok? Esa es la diferencia, unilocular con multilocular. Bien, ahora, pasando ya un poquito más a la histo. Acá tienen otra vez piel, ya, piel delgada, para poner el ejemplo al tejido adiposo unilocular, ya que de hecho también es llamada grasa amarilla o grasa blanca, como les acabo de mencionar. ¿Qué más les dije? Que tienen una sola gran gota de grasa y también que su núcleo está a la periferia, ¿ya? Entonces acá tenemos a la epidermis, a la dermis y a la hipodermis. Hasta ahora ya hemos visto todo esto. Pero ahora, la hipodermis, la parte más al final de nuestro tejido de la piel, vamos a encontrar esto. Le hacemos un aumento. Y todo esto es grasa. Ya, es grasa. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un adipocito unilocular. Otro adipocito unilocular. Acá hay otro adipocito unilocular. Acá hay otro adipocito unilocular. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos acá una sola gota, una sola inclusión lipídica. ¿Qué más? Un núcleo aplanado a la periferia. ¿Ya? Eso es en la hipodermis de la piel, lo que vamos a encontrar. Ahora, tejido adiposo multilocular. ¿Dónde dijimos que lo podemos encontrar? En un neonato, en un feto. ¿Ya? En un adulto es más difícil. Por el cuello, también por la zona escapular también. Pero más que nada en el feto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es más confuso. Bueno, más como que difícil de identificar dónde está la célula. Por ejemplo, acá tenemos una célula, un adipocito multilocular. Acá tenemos otro. A ver, acá uno más bonito. Acá también otro, pero como que este sí no se ve muy bien. Ya. A ver, este de acá. Acá también tenemos otro. Acá también otro. Ya, entonces todos estos se dan cuenta que no son como que tan redonditos, ¿no? Sino que tienen más que nada una forma poliédrica. Ya, su núcleo es esférico, a diferencia de un adipocito unilocular, ¿no? Que su núcleo, como era plano, era a la periferia, ¿no? En cambio acá es un poquito más central. Ya, ahora, ¿qué más? No es solamente una inclusión de grasa o de lípidos, no, sino son gotas, vacuolas lipídicas, ¿ya? Y tienen forma poliédrica también, ¿ya? Ok, entonces, ahí tienen la diferencia entre tejido adiposo unilocular y multilocular, ¿bien? Y pues, ahí terminamos. Ahí terminamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Sino para pasárselos de una vez el material, colgarlos en tu drive. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, voy a dejar de grabar.